Kodak tenía uno de los edificios más bonitos que hay en la central todavía. Afortunadamente no lo han tumbado enfrente de la ¿Sabes qué? Banco Nacional. Un elemento que ayudó mucho a la desaparición de aquellas corporaciones que se negaron a cambiar fue la velocidad del cambio. Sí, fue muy rápido. Antes un proceso tecnológico tomaba 15 años, después pasamos a 10, a 5, hasta ahora, en la que los procesos tecnológicos duran 2 años. 2 años. Todos los años usted ve modificaciones y de cada 2 años usted ve cambios de matriz. Los celulares, por ejemplo, la calidad de la foto ahora no solamente, no tiene ni que revelar, usted con una foto, pan, se la manda a Fernando, aquí está, y se la manda a fulano. Yo la imprimo en mi por casa. ahí mismo. Sí. No tiene que, ese mundo de la tecnología, igual que pasó con la genética. La genética, después de los descubrimientos del DNA, Sí, que al final fueron hace nada más 60 años. Sí, y duró. Eso aceleró el proceso de la ingeniería genética. Todo lo que ustedes están viendo con estos virus, en el fondo, Pues pura ingeniería genética. Pura ingeniería genética que aceleró todo el conocimiento y que se impulsa por el desarrollo de la robótica, de la inteligencia artificial, de nuevos métodos, nuevos procedimientos, nuevas maquinarias para mirar todas estas cosas con mayor velocidad. Exacto. Y nuevos modelos matemáticos que nos permiten interpretar a velocidad, ¿no? Incluso la matemática cuántica que nos permite, antes todo estaba entre el 0 y el 1, ahora entre el 0 y 1 hay un espacio que se llama el espacio cuántico, cosa de la ciencia. Fernando, vamos a hablar un poco de otra parte de la ciencia, que es el COVID en Panamá. Le doy los números que ayer nos brindó el Ministerio de Salud. Nos indicaron que teníamos 299.361 casos positivos. Nuestra proyección exponencial nos indicaba 301, 303. Nuestra proyección exponencial eran 2.000 casos, exactamente más que la realidad. La positividad nacional, 19,5%. Ayer se registraron 1.342 casos, pero solo tuvimos 7.703 pruebas para una positividad del día de 17.4%. Esta positividad del día, cuando usted la compara por 100.000 habitantes, por millón de habitantes, nos da 313 para una positividad por 100.000 de 31. Nosotros tenemos que bajar por debajo de 20 la positividad. Además de eso, la curva nos está indicando que vamos al alza y ya se comienza a ver una tendencia. Acuérdense que nosotros cuando miramos esto, en el caso de la positividad, estamos utilizando el porcentual porque no importa si usted hace 100.000, si no hay virus no lo va a encontrar. Por eso miramos los porcentajes. No, hay gente que dice, no, porque hicimos más pruebas, hay más positivos. No, lo que importa es la relación, la relatividad de las más pruebas contra el volumen que yo hice. Y ese es el factor que usamos. Entonces, nos está indicando que estamos teniendo una leve mejora. Una leve mejora en la curva. Todavía no estamos en situaciones de poder predecir que vamos a cambiar. Puede darse saltos. Acuérdense que estamos apenas a unos 3-4 días en que la curva comienza a moverse en un sentido positivo para el país. Pásenme la siguiente curva. Y lo va a ver ahí. Observe, estos son los casos activos. Nosotros pasamos de 55.000 a 53.000 casos activos. Estamos cayendo. Observe la punta de la curva. Ahí sí ya usted comienza a ver una mejoría. Porque la caída de los casos activos, eso me preste la atención a este. Esos casos activos terminan un 4% en el hospital. Hospital y queda en cuidados intensivos. Y se observa la gráfica de cuidados intensivos. La siguiente gráfica, Noemí, por favor. Ahí. La otra gráfica, la del hospital. Camas. Esa. Observe ahí, ¿vio lo que está pasando? Se está bajando lentamente la ocupación en cama. Le doy los números. Hospitalizados en cama, 2.387. Hospitalizados en cuidados intensivos, 239. Esto para una tasa de letalidad de 1,61. Recuerde que la tasa de letalidad entre personas de 60 años está en 5,39. Aquí se va a producir la primera cosa que nosotros no tenemos que mirar. Todas estas decisiones que se tomaron hace 14 días, perdón, hace 18 días, deben seguir mejorando esta caída para quitar la presión excesiva sobre nuestro sistema hospitalario, porque
podemos abrir más camas. Lo importante de esas camas que se están abriendo es no usarlas. Claro. Hay gente que dice, bueno, y la hicieron y no la usaron. Ojalá no la usáramos. Porque el costo de eso es enorme. Lo importante de esto ahora es nosotros lograr bajar la curva y no tener que usar más camas de intensivos, sino para otras cosas. Ello va a servir, no es que esto está para COVID, nada más sirve para cualquier tipo de enfermedad que requiera cuidados intensivos, pero lo que quiero decir es que lo importante, porque algunos dirán, bueno, ¿por qué hicieron eso y después no lo usaron? Ojalá no lo usáramos. Pero como estamos ahora mismo, existe una alta probabilidad de usarlo, a menos que nosotros nos pongamos la pila. Deme la otra curva y fíjese que vamos bajando, ahí está la mortalidad y la última la positividad. Va bajando lentamente. Pero si yo tuviera que hacer una predicción, nosotros vamos a seguir subiendo con respecto a la bajada que teníamos por allá por octubre, noviembre. Esto que tú estás viendo es diciembre y enero y ya comienza la curva a dar ya está la positividad y ahí nos dice a nosotros lo siguiente. Hemos mejorado lentamente, no es que estamos súper bien, tenemos tasas de mortalidad altas, tenemos la relación muertos por millón de habitantes es de 1.128 muertos por millón de habitantes, 1.1 por cada 1.000 habitantes. Todavía estamos muy altos en positividad por 100.000. Tenemos que bajarlo, tenemos que bajar la positividad a un dígito, porque ahí estamos en control del virus. Todavía nos falta un camino por realizar. Frente a las vacunas hay una estrategia que el presidente y su grupo presentó ayer, que me parece una excelente estrategia. Fernando, usted que tuvo allí una presentación que sorprendió a muchos, pero que evidencia que hay un equipo que está consciente de que la vacuna es nuestro objetivo estratégico. Y claro, la posibilidad de que venga está en función de las casas que las tengan disponibles, a las que le hemos adquirido esa vacuna. Vamos a mirarlo y mientras eso se produce, nosotros tenemos que tener la disciplina para mirar esto. Algunas cosas importantes. De manera que vuelvo a reiterarle, creo que el gobierno hizo un gran esfuerzo, está haciendo un gran esfuerzo, está preparado. A diferencia de los Estados Unidos, el presidente Trump sabía que la vacuna estaba en diciembre. Bueno, el presidente, y nunca se preparó. El presidente Cortizo dijo que también el gran desastre es porque cada estado tiene una legislación distinta del manejo de todo esto. Yo también le pregunté sobre un punto que es importante y es... Que es en los Estados Unidos. Sí, en los pero Estados que Unidos. Ningún estado de los Estados Unidos tiene una política pública de salud. De nada. Yo le preguntaba ayer al presidente Cortizo, y es un punto de los más importantes, que va a ser el manejo de esas más de 6 millones de dosis. Esas inyecciones, ¿dónde van a terminar? Nosotros tenemos un problema de basura serio. Es decir, hay incluso un plan de desecho de todo ese material quirúrgico y de material hospitalario dentro del plan de vacunación. Así que pues, podemos dormir tranquilos con eso, porque yo incluso una vez en Guánico me encontré agujas y me decían ellos, no, si llegan a veces hasta aquí de las costas, las tiran en Panamá y llegan hasta acá. Claro, usted dice eso, aquí me escribió un ayudante antes, me dice que si a mí me fascinaban los virus. A mí no me fascinan los virus, a mí lo que me fascina es la simpleza molecular de un virus. Y el daño de un virus, lo que es capaz de hacer. Porque nosotros somos una estructura compleja desde el punto de vista biológico. Usted puede estar seguro que usted genéticamente, cualquiera de ustedes que me esté escuchando, cualquiera de ustedes, nadie es igual a usted. De la única cosa que usted puede estar seguro es que nadie es igual que usted genéticamente. Su ADN, lo usamos para identificarlo. Usted es único, pero es una estructura compleja. La estructura molecular de un virus es una estructura simple, sencilla. Y en esa simplicidad hay una complejidad. Porque el virus, él no se puede reproducir solo, él tiene que replicarse, dos cosas diferentes. Y la replicación la tiene que hacer con sus células. Por eso que él penetra en usted y él se replica. Y las modificaciones que van ocurriendo allí, van ocurriendo por errores de replicación, que es lo que le explicaba hace unos minutos. Bien, creo que ayer también se inició dos noticias, la de la apertura de las 300 camas estas en la ciudad hospitalaria, que lo mejor en materia de salud
es reducir el número de uso del hospital. La única forma de reducir el uso del hospital es tener medicina preventiva. Cuando uno llega al tercer nivel, cuarto nivel de salud pública, está invirtiendo demasiado, porque cada vez que yo gasto en eso, la operación y mantenimiento de eso es igual al costo, la inversión que hice es exactamente el costo anual, porque eso requiere máquinas, personas, etc. Entonces, lo mejor es tener centros de salud para mantener a la población sana. Es la diferencia entre los médicos que trabajan en la privada, que son médicos que curan, a los que trabajan en la pública, que son médicos que previenen la enfermedad. Entonces, lo mejor para un país es tener una política de prevención de la enfermedad. Es más barato, es más productivo y permite una población más activa desde el punto de vista económico. Ayer también se arrancó el diálogo por la Caja del Seguro Social. Arrancó y yo quisiera pedirle a los trabajadores que pongan las amenazas a un lado, de que vamos a salir a defender la Caja del Seguro Social. Lo que debemos defender, lo que debemos de sentarnos en el diálogo y buscar las soluciones a esto. Y veremos si hay acuerdo o no, pero denle un espacio al diálogo. Porque en las democracias, y no importa si son de izquierda o de derecha, en las democracias los problemas se resuelven en la mesa. Pero amenazando, por más que usted amenaza, si el sistema se quiebra, se quebró y punto. Al final lo que van a dejar de recibir somos nosotros los que tenemos pensiones. Entonces yo les propongo que agotemos la vía del diálogo y no tengamos posiciones preconcebidas y lanzando acciones de amenaza. Hay que dialogar en ese tema, pero hay otro tema que yo les quiero traer hoy, Fernando, el tema de la educación. Nosotros teníamos y tenemos una educación en general deficientes, en todo sentido. Maestros con una preparación del siglo XX, XIX, textos atrasados, estructuras mal concebidas, un desarrollo curricular que no se corresponde con incluso la distribución geográfica y la necesidad de preparación de nuestros jóvenes. Por ejemplo, los indígenas tienen una forma de mirar el mundo y nuestra educación no está adaptada para ellos, para la gente del campo. Nosotros tenemos que mirar ahora lo que está ocurriendo. Este año que acaba de pasar, el 20, fue un año desastroso para la educación panameña. No importa cómo lo mire, hubo un esfuerzo que se hizo, pero todavía no tenemos una evaluación de qué realmente, cuántos de los que estaban en redes apreciaron eso. Yo me tomé el trabajo durante todo este periodo de estar mirando aquellas ayudengas y aquellos procesos que se presentaban por televisión. Y como a mí me ha tocado enseñar, cuando yo veía a los profesores explicando matemáticas, por ejemplo, sin darle a los estudiantes una razón para qué estudiar trigonometría, ¿para qué razón? Sin explicarle qué es el álgebra. Pregúntale a un estudiante cualquiera, ¿tú sabes lo que es el álgebra? Y te dice un poco de letra. Sí. ¿Qué es aritmética? Un poco de número. Un poco de número. ¿Qué es el cálculo? No sabe. Porque, ¿y para qué sirve? Yo nunca voy a decir, yo he escuchado gente que dice, yo nunca voy a usar el trinomio. Nunca. Pero ¿qué hace cada vez que usted se mete en una computadora y hace usted una programación de una página web? Álgebra, cálculo, lenguaje. Entonces, nosotros en Panamá hemos retrocedido enormemente en la educación. Porque una de las primeras cosas que hemos perdido en este año es el hábito de los niños a tener conocimiento. Entonces los niños nuestros están llenos de información, pero faltos de conocimiento. El conocimiento es la base para poder yo entender la información. Y entonces acuden a las redes sociales que están hartas de información superficial, incluyendo usted se mete a Google, por ejemplo, o a Wikipedia para saber lo que usted estudia en Wikipedia. Es las primeras cosas que la información de lo que realmente ocurre en un país está tergiversada en la mayoría de las veces que usted lee un artículo de eso. Entonces nuestros niños han perdido el sentido de la educación. ¿Cuál es? Generar en nuestros niños y niñas un sentido de autocrítica
y un sentido de duda razonable frente a la vida. Uno en la vida tiene que tener dudas razonables, no dudas por pendejadas, sino dudas razonables, dudas centradas en el conocimiento. Y nuestros niños siguen siendo deficientes en matemáticas, en ciencia, en español. Le queremos enseñar inglés y no saben su lenguaje materno. Usted lo ve en la escritura, incluso en los reportajes que usted ve por la televisión, los muchachos que hablan por televisión, no tienen una formación y se nota la pobre capacidad de lectura. No hay nada que amplíe más su cerebro y su capacidad de poder comunicarse que leer. Leer. Entonces, hemos hecho un retroceso enorme. Hablamos de apertura. Pero ¿cuál es el principal problema de la economía panameña? Está en dos niveles. Nuestra baja productividad de la mano de obra y nuestra baja capacidad de inversión de capitales para mejorar la calidad de la productividad. ¿Qué quiero decir con ello? En primer lugar, tenemos trabajadores de baja formación técnica, salvo en algunas áreas, y tenemos estructuras empresariales anticuadas, de poca inversión de capitales. Entonces, el resumen de esto es una baja productividad. Cuando nos vamos al campo, todavía nuestra agricultura es una agricultura de bajo nivel tecnológico, de muy bajo nivel tecnológico para competir en el mundo. Incluso tú lo dijiste con dos de los grandes rubros que son banano y azúcar. Sí. Y, por ejemplo, coge el azúcar. Nosotros hemos caído en tonelaje por hectárea, hemos caído en sólidos bricks de la caña, ha caído. Como consecuencia, la producción de azúcar se disminuye por tonelada de caña. Y entonces usted lo compara con Colombia, nada más, para que usted vea la calidad de lo que está sacando Colombia en términos de producción de tonelaje y de azúcar sólido en el bricks de la caña. Pero usted lo ve, por ejemplo, en otros rubros. Estoy hablando de eso y nuestros niños no tienen un amor por la ciencia. Entonces, producimos abogados y gente especializada con títulos rimbombantes, pero con poco conocimiento de las cosas que son importantes. ¿Cuáles son las cosas que nuestros niños deben saber? Deben saber matemáticas, ciencia, robótica, deben saber inteligencia artificial, ingeniería, medicina, genética molecular, deben saber biometría, deben saber que la matemática, el cálculo, la estadística, son la base. Si usted no sabe estadística, ¿usted cómo puede interpretar lo que está ocurriendo en el mundo? Entonces nosotros hemos retrocedido mucho. Nuestros niños en secundaria van a secundaria con altos niveles de deficiencia. Entonces nuestras universidades necesitan una reforma sustancial. Este es un tema en el que los políticos le hablan poco, porque no rinde frutos de un día para otro. Pero parte del proceso que dirigió el general Omar Torrijos fue la reforma educativa. Porque nosotros teníamos claro que esa es la formación. Entonces, en un mundo en que Panamá tiene que competir en servicios, nosotros tenemos, por ejemplo, los trabajadores del sector bancario altamente especializados, pero con bajos salarios. Mire para que usted vea. Muchachos que vienen de buenas escuelas y le pagan $1,500. Va a ver cuánto gana un gerente de esos. Entonces, nosotros tenemos que hacer mejorar la calidad de nuestros trabajadores y mejorar los salarios de nuestros trabajadores en función de del desarrollo de la productividad. De la productividad. Lo que pasa es que nosotros todos los aumentos los asociamos a aumentos generales y entonces lo ponemos en una media de mediocridad y no tenemos incentivos a la creatividad. Observe cuántos patentes nosotros ponemos diariamente o anualmente en Panamá, de cosas que hemos inventado. Nada. Observe cuál ha sido el papel de nuestras universidades en la contribución del debate tecnológico de este virus, de su conocimiento social de este virus, su aporte, sus escritos, sus estudios. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el aporte de nuestras facultades de agricultura? Y nosotros tenemos más de 54 escuelas agrícolas. ¿Cuál con más pobre nivel de desarrollo? Lo que necesitamos es escuelas con alto nivel de desarrollo tecnológico.
divisa ha quedado atrapada en una especie de escuela en la que se hace lo que no se debe saber. Ahí se aprende todo lo que no se debe hacer. Entonces, nosotros tenemos que de verdad enseriarnos en la educación. Y este año ha sido tremendamente negativo, porque uno lo mira en los muchachos. Tienen pereza hasta leer. Los niños nuestros no están acostumbrados a leer. Y entonces estas clases virtuales, que usted aprecia virtualmente lo que está aprendiendo, usted no tiene claro qué atención tiene el niño, quién hace la tarea o no. Hemos como cumplido la estadística, pero cuando leí el informe mundial de la caída de la educación global, porque esto no solamente nos golpea a nosotros, esto es cierto para los Estados Unidos, es cierto para Inglaterra, es cierto para Alemania, es cierto, por eso que muchos de estos países insistieron en la educación. La India. Y nosotros tenemos un nivel de educación extremadamente bajo, poca exigencia. Y nuestras universidades están cerradas, enclaustradas. Si Alberto Einstein aspirara a ser profesor de la Universidad de Panamá, no lo hubieran dejado entrar. Entonces, la universidad de nosotros no están abierta al conocimiento. Están cerradas a los que ya están ahí. Son núcleos cerrados. No son núcleos abiertos hacia la luz. Entonces, todas estas cosas las tenemos que discutir. Porque nuestro país, que está abierto al mundo, va a perder la carrera por la competitividad si nosotros no mejoramos la calidad y rendimiento de nuestra mano de obra y la calidad e inversión de las inversiones en capital para producir una mayor eficiencia en la generación de riquezas, tanto en el campo como en la industria, como en el comercio, como en los servicios. Entonces nos llenamos de abogados, sí. Nos llenamos de administradores públicos y crecemos un Estado en la cual lo que nosotros necesitamos son emprendedores, hombres y mujeres. Nuestros jóvenes quieren ser emprendedores, no quieren ser empleados públicos, pero para ser emprendedores tienen que tener conocimiento. Nosotros vamos a competir con los niños de China, con los jóvenes de China, con los jóvenes de Corea del Sur, con los jóvenes de la India, los de Siria, los de Israel, los de Europa. Los Estados Unidos está lleno, en su grado superior, por migrantes. La gran intelectualidad norteamericana en los campos de la ciencia son migrantes. A los que Trump no quiso reconocer en su racismo intrínseco que lo lleva en el tuétano. Los Estados Unidos se salva por la cantidad de emigrantes que han hecho los estudios y que se quedan en los Estados Unidos. Entonces, todas estas cosas las tenemos que mirar. Porque no se trata de hacer una revolución, quitarle a los ricos para dejarnos todos pobres. Se trata de entender lo que estamos haciendo. Entonces, yo veo a la gente muy preocupada, Fernando, por la apertura, qué sé yo, por el trabajo, pero un trabajo de mala calidad. Sí, observe usted cuántos trabajadores especializados tenemos nosotros, por ejemplo, en plomería, porque hemos dejado de eso. Nosotros somos una sociedad de titulistas. Queremos ser abogados, licenciados, doctores, ingenieros, pero de un conocimiento muy básico, muy rudimentario. Bueno, yo siempre regreso a la frase dicha por el presidente de Sony en un momento en el cual se preguntaban por qué el aumento de competitividad de Japón. Y dijo una cosa que a mí siempre me quedó en la mente. Mientras estaba Estados Unidos produciendo 20.000 abogados, nosotros estábamos produciendo 20.000 ingenieros. Y así está Estados Unidos. Y miren, ayer daban un documental sobre un granjero norteamericano y sus lecherías. Y le preguntaban a este granjero que si él estaba de acuerdo con aumentar la hora diaria en los Estados Unidos de $15. Entonces él respondió, yo le pago 45 de horas diarias a mi gente. Porque con $15 no vive nadie. Wow. Y además lo tengo preparado. ¿Y qué clase de lechería? 1.500 vacas tenía. Entonces nosotros tenemos que mirar el mundo como es. No es que la gente quiere que quedase con Panamá. No. La gente sabe que nosotros somos un país de... Si nada más le damos eso, seguiremos pasando barcos. Pero si le damos otras cosas, seremos una gran nación. Así es.